En el patrón pleural vamos a primero a ver derrame pleural y después neumotora, ¿no? Derrame pleural y neumotora. Es rápido, ¿no? Recordando la parte anatómica, hay dos pleuras, ¿no? Dos láminas, ¿no? La pleura visceral que tapiza o se pega al pulmón y la pleura parietal que está por debajo de la parrilla costal, ¿no? También tiene relaciones anatómicas con el mediastino, sí, patrón pleural, el mediastino, ¿no? Alrededor del área cardíaca, con el cardiovascular. Igualmente a nivel de la cisura, recuerden el tumor fantasma, ¿no? ¿Ya? En la cisura también hay pliegues pleurales, ¿no? También hay pliegues pleurales. Ahora, ¿qué es el derrame pleural? Es el acúmulo mayor, me dice la literatura, de 15 cc en la cavidad pleural. ¿Ya? En teoría, de pronto, algunos libros van a encontrar 15, 20, 25, ¿no? Pues yo le pongo de pronto, si encontramos de 5 cc, 50 cc, 100 cc, 150, la respuesta es 15 cc. ¿Ya? Estas son las causas del derrame pleural: aumento de la presión hidrostática, aumento de la permeabilidad vascular en diferentes patologías, ¿no? Hay algunos cuadros que me indican que el derrame puede ser trasudado o exudado, ¿no? Ya esto aquí es para clínica, no te lo utilizan ustedes más, ¿no? Por las características. Ahora, ¿criterio de? Para saber si es exudado o trasudado. No, yo no estoy aquí en clínica, ustedes saben más clínica. Bueno, ya está. Los signos radiológicos del derrame pleural: primero es radiopaco, ¿ya? Hay borramiento de los senos costodiafragmáticos y cardiofrénicos. Se ve el signo del menisco o la línea horizontal en la superficie de esa imagen radiopaca que me indica que eso es líquido, derrame pleural. O de pronto una línea curva en la superficie, ¿no? ¿Cómo se llama esa línea curva del derrame? Domosao. De ¿Es francés? ¿Quién sabe francés aquí? ¿Francés? ¿Quién es francés? ¿Usted sabe francés? Yo sí. ¿Oui? Kevin. Ellos saben pronunciar mejor la mosou. Cuando el derrame es masivo, o sea, cuando hay bastante cantidad de líquido, entonces va a haber desplazamiento de la estructura del mediastino, ¿no? También puede haber aumento del espacio intercostal y no tiene broncorama aéreo el derrame, ¿no? Porque el broncorama aéreo lo encontramos solo en el patrón alveolar, ¿ya? Ahora, ustedes ven el pulmón del lado izquierdo, ¿no? Se ve rosado, ¿no? Desde el vértice hacia la base del tórax. Pero el pulmón del lado derecho solo se ve hasta la mitad. ¿Por qué? Porque hay la presencia de este líquido de color rojo, ¿no? Que corresponde a sangre, ¿no? Que no es el hígado, porque el hígado tiene color café aquí en este esquema. ¿Ya? Ahora, esto es sangre, pero radiológicamente no sabemos nosotros si ese derrame pleural es sangre, si es pus, si es linfa, si es otro, no sabemos. ¿Por qué? Porque lo vamos a ver solo radiopaco, solo lo vamos a ver de color blanco. ¿Ya? Entonces tenemos esto, ¿no? ¿Quiénes saben que se trata de un hemotora, un piotora, un kilotora? Ustedes, porque ustedes son los clínicos, ustedes tienen al paciente, ¿ya? Pero vamos a decir a todos derrame pleural, ¿no? Derrame pleural. Se puede clasificar según la cantidad, ¿no? Este es un esquema de líquidos, ¿no? Se dice que es mínimo cuando llega hasta 350 cc, moderado de 350 a 1500 y masivo mayor de 1500 cc. Ya, eso es clínica, ¿no? O cirugía. Radiológicamente se considera un derrame pleural mínimo cuando borra el seno costodiafragmático, solo borra el seno costodiafragmático. Moderado cuando borra el seno costodiafragmático y cardiofrénico. ¿Ya? Y masivo cuando borra el seno costodiafragmático y cardiofrénico. ¿Cuál es la diferencia? Que el nivel de líquido asciende más allá del hilio, ¿no? Del hilio pulmonar. Está más alto el hilio y el moderado está más abajo del hilio, no rebasa el hilio. Esa es la diferencia del moderado y masivo. Entonces tengo mínimo, moderado y masivo, ¿no? Esto es derrame pleural mínimo, este es derrame pleural moderado y este es derrame pleural masivo. Antes del mínimo tenemos un más pequeñito, ¿no? Menos mínimo, ¿no?
¿ya? Que se llama derrame pleural subpulmonar. En el derrame pleural subpulmonar, que es antes del mínimo, de pronto unos 100 o 150 cc, el líquido se va a acumular por debajo del pulmón y por encima del diafragma. El líquido se va a acumular por debajo del pulmón y por encima del diafragma. Y radiológicamente se puede observar una elevación del diafragma, en este caso elevación del diafragma del lado derecho. ¿Cómo sabemos que el diafragma derecho está elevado? Porque vemos Desde comparamos con el del lado izquierdo. Entonces, en esta radiografía estándar de tórax observamos una elevación del diafragma del lado derecho. El patrón es un patrón pleural. Nuestra expresión diagnóstica es un derrame pleural subpulmonar. Ya recuerden, derrame pleural subpulmonar. Esa palabra no la pueden recordar y no la van a recordar. Por eso les digo, recuerden, ¿no? Derrame pleural subpulmonar. ¿Ya? Ahí terminamos la descripción, ¿no? Pero doctor, ¿esto puede ser qué cosa? ¿Diagnóstico diferencial? Una atelectasia. También entra en el patrón atelectásico, aunque no veamos la línea de la atelectasia. Pero en la vida médica, la atelectasia puede estar atrás, está jalando el diafragma, aunque no se la vea. Pero como estamos viendo patrón pleural, esto es un derrame pleural subpulmonar. No, en la asignatura esto sigue siendo derrame pleural subpulmonar. En la vida médica, ahí si ustedes combinan todito, combinan lo de imagenología, combinan lo de clínica, de cirugía, infectología, combinan todas las asignaturas, hacen un algoritmo acá arriba, ¿no? Eso ya lo hacen cuando están en el internado, comienzan a hacer su algoritmo de todos los conocimientos que han adquirido durante todo el pregrado, desde primero a sexto año, de anatomía, histología, biología, de todas las asignaturas, ¿ya? Y comienzan a hacer su algoritmo propio de medicina acá arriba, ¿ya? ¿Cómo lo van a hacer? Ustedes mismos van a encontrar cómo hacerlo, ya cuando lleguen al internado. Ustedes mismos solitos encuentran todo, ¿ya? La forma de comenzar ya la vida médica después, ¿no? Cuando entren al internado, ¿no? ¿Ya? Ahora, ¿cómo sabemos que el líquido ya hemos visto en acceso, ¿no? Aquí de pronto vemos 3 vasos llenos de agua y 3 vasos vacíos. Sabemos que está lleno de agua los que tienen color azul, ¿no? Pero de pronto tengo un vaso de color transparente, no sabemos, porque el agua es transparente y el vaso también es transparente, ¿no? ¿Cómo sabemos que hay agua ahí? Por la línea horizontal, correcto. Incluso acá, ¿no? Por la línea horizontal. Esto lo aprendimos desde que fuimos bebé. Cuando pegamos la teta con agua, ¿ya? Nunca pensamos que teníamos que fijarnos en la línea horizontal, que me indicaba que lo que se encuentra acá abajo es agua o es líquido, ¿no? La línea horizontal en la superficie. Pero inconscientemente o subconscientemente hemos aprendido que eso es agua o que eso es líquido, ¿no? Todos los objetos que encontramos nosotros en la naturaleza, ¿no? Pero no solo podemos ver la línea horizontal, ¿no? Podemos ver una línea curva también, ¿no? O una línea media curva con afractuosidades o lobulaciones en la parte posterior. Depende, porque si ustedes mueven la botella con agua, no va a haber una línea horizontal, sino que van a ver una línea ondulada. Incluso en el paciente, si está acostado, le van a tomar una rayos inquietos, lo sienten, o está con dificultad respiratoria, ya tienden a ver artefactos, o sea, movimientos del líquido, ¿no? Empezamos, mínimo, moderado y masivo, ¿no? Ya vimos el derrame pleural subpulmonar, ¿no? Mínimo me dice que borra el seno costodiafragmático, ¿no? Ya, pues es una imagen radiopaca que borra el seno costodiafragmático del lado derecho. El patrón es un patrón pleural. Nuestra impresión diagnóstica es un derrame pleural mínimo, ¿sí? No termina en punta aquí, ¿no? Una radiopacidad se encuentra aquí, que borra el seno costodiafragmático, es decir, que no lo veo el seno costodiafragmático, ¿no? Si le hacemos una proyección lateral de tórax, nosotros vamos a ver mayor cantidad de líquido en el mínimo. ¿Por qué? Porque el seno costodiafragmático posterior es más declive
y la mayor parte del líquido del mínimo va a depositarse ahí. Entonces observa una imagen radiopaca y la señalamos en esta proyección lateral de tórax con un nivel horizontal en la superficie que corresponde al líquido, ¿no? Presión diagnóstica, derrame pleural mínimo. Señale el líquido, ¿no? No van a señalar eso. Esto no es líquido. Pero doctor, usted dijo la línea horizontal en la superficie. La línea horizontal en la superficie, el signo del menisco, ¿ya? Me indica que lo que se encuentra abajo es líquido, ¿no? Entonces, ¿cuál es el líquido? Esto radiopaca, ¿sí? Es líquido, ¿no? El derrame pleural moderado, aquí dice que es el clásico, ¿no? Pero no es el clásico de clásico, ¿no? ¿Ya? Es el clásico, el habitual, que usted va a encontrar en su consulta. ¿Por qué? Porque el paciente ya tiene sintomatología respiratoria, tiene mayor cantidad de líquido, entonces va con disnea y se preocupa y va donde el médico, ¿no? Va a borrar el seno diafragmático y cardiofrénico, produce el signo del menisco, es decir, aquella línea horizontal con una convexidad muy pequeñita, como el agua, o de pronto la línea curva, ¿no? Ahí lo tenemos, ¿no? En esta rayos X estándar de tórax observamos una imagen radiopaca localizada en la base del emisor del lado izquierdo que borra el seno diafragmático, y cardiofrénico, ¿no? Derrame pleural moderado, ¿no? Derrame pleural moderado, ¿no? De pronto no vemos muy bien la superficie, ¿no? Pero recuerden el vaso que se mueve, ¿no? ¿Sí? Aquí se ve más radiopaco hacia abajo, pero aquí menos radiopaco, ¿no? ¿Ya? Y este es el derrame, ¿no? Que se llama piotórax, ¿no? ¿Sí? Es pus, ¿no? Y en la proyección lateral, el líquido del derrame pleural moderado no va más allá del ilio, ¿no? No sube más allá del ilio, se queda por debajo del ilio siempre, ¿no? Por la cantidad que tiene. Y acá nosotros observamos otro derrame pleural, como una imagen radiopaca que borra el seno diafragmático, aunque no borra el cardiofrénico, pero se extiende más allá del ilio, ¿no? Observen, en la parte lateral del emisor del lado derecho, esto radiopaco es el líquido que dibuja el borde del pulmón, ¿no? Lo dibuja, ¿no? El líquido en el espacio pleural. ¿Cuándo sucede esto? En dos ocasiones, ¿no? Cuando el paciente de pronto está acostado, lo semisientan, lo ponen como semisentado, entonces el líquido va bajando por gravedad muy despacio y le toman la rayos X y se ve cómo va bajando, ¿no? Se ve proyectado. O de pronto cuando está tabicado, se acumula a nivel lateral, ¿no? Aquí observamos esta rayos X estándar del tórax, una imagen radiopaca de borde poco definido en la base de la emisora de aquel lado, derecho, ¿no? Que borra el seno diafragmático, ¿no? Es todo esto, ¿no? Pero, doctor, ¿parece derrame o parece neumonía, ¿no? Neumonía, ¿no? ¿Ya? ¿Qué hacemos, no? Entonces hay un estudio después de la proyección lateral que podemos realizar a este paciente acostado, o podemos hacerle a este paciente. De pronto aquí tenemos duda de que sea derrame o de que sea una neumonía. Entonces, si tenemos duda, porque no hay la línea perfectamente demarcada, vamos a hacer al paciente, vamos a acostar al paciente, ¿no? En esta proyección, ¿no? Acostado de lado, sobre el lado donde está la imagen sospechosa de derrame. Se llama rayos X de tórax en decúbito lateral, ¿no? Porque se lo pone en decúbito lateral, ¿no? Con rayo horizontal, porque el tubo de rayos X y el haz de rayos X va de manera horizontal hacia el tórax. Entonces, si esa imagen radiopaca, como en este caso, se esparce en la parte más declive del tórax, se esparce de la base hacia el vértice del tórax, esto es radiopaco, y dibuja una línea horizontal, entonces corresponde a un derrame pleural. Pero si esa misma imagen se queda de esa misma forma, en ese mismo sitio, y no aparece esta imagen de líquido, entonces es una neumonía. ¿Sí?
en esa posición, ¿no? El rayo viene de frente, ¿no? De frente al paciente. El pulmón, lo radiolúcido, lo morado, el líquido, lo celeste, el líquido, lo radiopaco. Y si es un piotórax y está drásticamente tabicado, no se va a mover. Ahí no se mueve. Ya, ahí vamos con otro tipo de examen, que lo vamos a ver a último, ¿no? ¿Ya? Porque también sucede en estos casos, ¿no? Que de pronto esto sea un derrame tabicado, ¿no? Y no una neumonía, ¿no? ¿Ya? Eso lo vamos a ver ya al final. El examen ideal para derrames tabicados. Ahora, el derrame pleural masivo es aquella radiopacidad que ocupa casi toda la emitora, ¿ya? Pero se parece a ¿qué? Pero no es atelectasia, ¿por qué? Porque va a desplazar toda la estructura del mediastino hacia el lado contrario, porque está ocupando espacio, desplaza, no retrae, ¿no? La tráquea está desplazada, el bronquio principal y también el área cardíaca con el mediastino, ¿no? Entonces, esta es la diferencia del derrame con la atelectasia, ¿no? Acá observamos, ¿no? Lo mismo, ¿no? Imagen radiopaca que borra el seno contrainflamático cardiofrénico, la línea curva, ¿no? En la superficie, ¿no? Sobrepasa el ilio, ¿no? Derrame pleural masivo, ¿no? O de pronto acá, ¿no? ¿Sí? Ahora, en la descripción del derrame pleural, sea mínimo, moderado, masivo, es como lo que voy a hacer. La primera descripción. La segunda descripción que voy a hacer no es la correcta, es la primera que voy a hacer, ¿sí? Ya. En esta rayos X estándar observamos una imagen radiopaca localizada en el emitor del lado derecho que desplaza la estructura del mediastino hacia el lado contrario. Es un patrón pleural, la impresión diagnóstica es un derrame pleural masivo en el lado derecho. Eso es lo correcto. Lo incorrecto es como sigue. En esta rayos X estándar observamos una imagen radiopaca en el pulmón del lado derecho que desplaza la estructura del mediastino hacia el lado contrario. Es un patrón pleural, la impresión diagnóstica es un derrame pleural masivo en el lado derecho. Así no es, ¿ya? ¿Qué? No. Le vamos a decir emitora, no pulmón. La imagen radiopaca, que es un derrame, no se encuentra en el pulmón derecho, ¿ya? Se encuentra en el emitora derecho. Porque si el líquido se encuentra en el pulmón, sería un patrón alveolar, ¿sí? El líquido llena los alveolos, es un patrón alveolar, no es un patrón pleural. El líquido está en el emitora, en el espacio pleural. Entonces, en la descripción o en las preguntas que le voy a hacer, en repaso, evaluación, etcétera, etcétera, localizado en el emitora tal, ¿sí? No localizado en el pulmón. No existe un derrame pleural que esté en el pulmón, ¿sí? Y me van a decir, y van a escribir en el examen, pulmón. No, eso lo van a hacer. Sí, se lo van a hacer. Y vemos allá. Y no, yo los escaneo todos los exámenes. ¿Qué? ¿En qué cosa? Es un escáner, así. Te mete los... Ah, ya debes de la calificación. Va rodando. Bueno. En tomografía, nosotros vamos a valorar el derrame, el líquido, en la ventana mediastínica. ¿Por qué? Porque ahí podemos observar la hipodensidad líquida, ¿ya? Se observan imágenes de hipodensa líquida y la señalamos esto, ¿no? En ambos emitoras. ¿Ya? ¿Vieron? ¿Ya? Y lo van a hacer en el aporte y lo van a hacer en el examen. Y esa pregunta es cero y se van quedando con pocas preguntas buenas. No, es que lo van a hacer. Ay, qué... Recuerden los segmentos del lóbulo superior común del lado izquierdo, igualmente se van a equivocar en eso. ¿Ya? A pesar que la nota te pregunta. Bueno, seguimos. ¿Ya? ¿Cómo sabemos, aparte de la hipodensidad, que es líquido, ¿no? Porque dibuja una concavidad bien definida en la parte medial del líquido, ¿no? Como forma de semiluna. ¿Ya?
Pero a legua se ve que eso es derrame pleural, ¿no? Bilateral. Derrame pleural bilateral. ¿Ya? Que lo valoramos en ventana mediastínica y no podemos valorarlo en ventana pulmonar. Porque no es el parénquima. Y porque no se observe. De pronto observamos la sombra, ¿no? ¿En qué lado está el derrame? Izquierdo, ¿no? Pero no podemos guiarnos por eso. Tenemos que buscar la ventana específica para derrame pleural, que es la ventana mediastínica, ¿no? ¿Sí? Aquí se ve, se visualiza que es líquido, pero acá de pronto, bueno, sabemos que es líquido, pero póngase que sea otra cosa, ¿no? Pero aquí vemos que es líquido, la densidad, ¿no? Lo hipodenso líquido, lo gris oscuro, ¿no? Derrame pleural oculado, ya lo conocen ustedes, está el tumor fantasma, que es interglobular o intersutural, parietal o interlobular, ¿no? Ahí tenemos, ¿no? Tumor fantasma, ¿no? Ya lo hemos visto, ¿no? Sí. Ya. Hay otro derrame pleural oculado que se encuentra hacia la periferia del emitora, ¿no? Del lado derecho, ¿no? Múltiples imágenes radiopacas con niveles horizontales en su superficie, ¿no? Hacia la periferia en el emitora del lado derecho. Derrame pleural loculado, ¿no? O tabicado, pueden decirle, ¿no? Esto se da más que todo en los empiemas, ¿no? Empiemas. Los empiemas se tabican, ¿no? Aquí tenemos otro derrame pleural oculado, ¿no? Que es parietal, ¿no? ¿En qué emitora? Derecho, ¿no? Derecho. El oculado. Y lo señalamos, ¿no? ¿Sí? Ya lo vieron, ¿no? Este. Patrón. Intersticial. Pero parece blanda. Ah, bueno, Sí, un poquito blanda. Derrame pleural. sí. ¿Qué tipo? Leve, ¿no? Mínimo. Leve o mínimo. ¿Dónde está el derrame pleural oculado? ¿Vértice o base? Vértice, ¿no? ¿Ya? En tomografía, con ventana mediastínica, ¿no? Derrame pleural oculado, colecciones líquidas, hipodensas, líquidas, ¿no? Se ve un poquito blanca porque está como pixelada, ¿no? Como borroso, ¿no? Derrame pleural oculado. Por ecografía, el líquido se va a ver negro, anecoico, ¿no? Y en esta ecografía viene a representar el derrame, lo acá abajo, ¿no? El líquido, lo negro es anecoico, ¿no? El derrame pleural. Lo acá también es derrame pleural, ¿sí? Esto es derrame pleural también, ¿no? Pero ¿qué diferencia hay entre este derrame pleural y el de acá? No entiendo. El de aquí se ve más negro y el de acá se ve como un gris. Ya, esto es un piotora, correcto. ¿Por qué? Porque esto aquí representa un líquido totalmente claro y este es un líquido turbio, ¿no? Como grumo, ¿no? Como una harina turbia, ¿no? Con proteínas, ¿no? ¿Ya? ¿Y qué diferencia con este derrame pleural? Tabicado. Entonces, cuando ustedes de pronto tienen la imagen anterior, no se mueve y sospechan un derrame pleural tabicado, o de pronto ponen un tubo de tórax y no le sale mucho líquido, todavía sigue la radiopacidad en toda la emitora, sospechan derrame pleural tabicado, entonces le hacen una ecografía y en la ecografía se confirma que es un derrame pleural tabicado. ¿Sí? De esa manera. Después de un proceso infeccioso, las pleuras comienzan a engrosarse, se inflaman y quedan como secuela los llamados engrosamientos pleurales, que buscan por lo general los vértices de los tórax, ¿no? Del hemitórax. Estas imágenes radiopacas irregulares en forma laminar es el engrosamiento pleural. Las pleuras, las membranas se engruesan. ¿Ya? Creo que usted llama paquitolitis, ¿no? Por química. Claro, paquitolitis. Se engruesan, ¿no? Es algo crónico ya. No se ve un borde bien definido, por eso se ve esta radiopacidad de bordes irregulares, ¿no? Pero también se pueden localizar hacia la base, pero más
buscan los vértices, ¿no? De los emisores. ¿Ya? Ya los conocen, ¿no? Ellos son recientes, ¿no? Creo que están en el internado, ¿no? Creo que la mayoría de ese grupo fueron ayudantes de Casanelo, creo, de papá y no, ya están en el internado, por eso creo que salieron